Información inmediata. El gobierno anunció la eliminación del subsidio al diésel y estableció medidas de compensación para evitar que este incremento afecte a los pasajeros del transporte público urbano, intra e interprovincial, mientras que los gremios sociales expresan su rechazo a esta decisión. Esta es la entrevista de Fausto Yepes, hoy con... Iniciamos este diálogo con tres de nuestros invitados. Se trata de Carlos Brunis, presidente de la Federación de Transporte Terrestre de Pichincha, también con el doctor Simón Cueva, exministro de Finanzas, y el ingeniero Fernando Salinas, experto energético, a quienes les damos la más cordial bienvenida. Les advertimos también que pueden mantener encendido su micrófono para intervenir en cualquier momento de este diálogo, intentando también lograr un análisis lo más completo posible respecto de esta medida, esta decisión que ha generado ya reacciones en varios sectores. Bienvenidos a todos nuestros invitados, Carlos, Simón y Fernando. Muchas gracias. Gracias a todos. Saludos a los contertulios. Gracias. Buenas noches. Gracias por la invitación, Fausto. Bienvenidos y gracias a los tres. Comenzamos con Carlos Brunis, presidente de la Federación de Transporte Terrestre de Pichincha. De momento hemos visto ya durante este día y desde el fin de semana la reacción de varios sectores, principalmente del transporte, en rechazo a esta medida que dicen afectará a varios sectores en el país. ¿Cuál es la posición de ustedes desde el transporte terrestre de Pichincha respecto del llamado al diálogo que ha hecho también el gobierno nacional? Carlos. Nosotros el día viernes que conocimos el decreto ejecutivo 126, efectivamente la primera reacción fue: esto es sorpresivo y no conocíamos sobre el tema, por eso es que siempre venimos manifestando de que no hemos tenido la información. Se habla de una confederación que ha estado en diálogos con el gobierno nacional y que han avanzado, pero nosotros como bases no lo conocíamos, al menos acá en Pichincha. Y bueno, puede haber la justificación de que como no somos afiliados a la confederación, por esa razón es que no les informábamos. Yo creo que siendo un tema tan trascendental, tan importante, independientemente de ser o no afiliados, la información es importante siempre, porque si no se la tiene la información, se puede decir cualquier situación, tergiversar lo que podamos nosotros conocer al momento. Por eso es que inmediatamente llamamos a una asamblea general a todos los representantes del transporte público, obviamente considerando que también que la Constitución prevé la libertad de asociación. No todas las organizaciones están afiliadas, pero sin embargo de eso la convocatoria se la hizo abierta para que asistan y conozcamos sobre este tema. Por eso el día sábado se tomó esta decisión de suspender el servicio del transporte público en el Distrito Metropolitano de Quito a partir del día lunes, o sea, hoy a las 00 horas. Decisión que después fue, sobre esta decisión se dio marcha atrás, y en este momento, ¿cuál es la situación? Porque hay muchas de estas organizaciones que han preferido buscar este diálogo, buscar esta cercanía con el gobierno. Hay quienes se han sumado también a esta medida de compensación. Carlos, ¿cuál es la situación en este momento? ¿Quiénes están de acuerdo con la paralización de actividades? ¿Quiénes no se suman a esta decisión? Bueno, nosotros el día sábado, paralelamente a la resolución que se tomó justamente para continuar de pronto analizando, revisando y escuchando a la autoridad. Si bien es cierto, el ingeniero Pedro Abril asistió a nuestra asamblea, entró al final, dio a conocer algunos puntos. Bueno, ya era bastante tarde y se mantuvo la resolución hasta el día domingo, el día siguiente, donde nosotros pudimos contactarnos a través de mi persona con el señor presidente de la República, la señorita vicepresidenta, el señor ministro Roberto Luque, con quien sí veníamos desde el día sábado también compartiendo ideas, criterios, y finalmente a nuestra asamblea llegó nuevamente el director de la Agencia Nacional de Tránsito, el ingeniero Pedro Abril, quien nuevamente expuso sobre todo las situaciones que se presentan respecto del decreto ejecutivo. Entonces los compañeros hicieron una serie de, la prensa presente inclusive, y hicieron todas las intervenciones que requerían, las consultas que requerían, y finalmente
se hizo unas peticiones en el sentido de que se instauren mesas de trabajo para que Pichincha como tal participe en estas mesas de trabajo. Y todas aquellas personas que quieran participar lo hagan a fin de poder ir armando una hoja de ruta, porque no solo es la compensación, también tenemos algunos temas como el tema de seguridad, el tema de los créditos, que podemos también ir avanzando, temas que son de tratamiento en paralelo, pero vamos un poco al tema de fondo. Doctor Simón Cueva, exministro de Finanzas, la medida, y esto desde el plano económico se ha dicho insistentemente en que era necesaria. 50 años con una medida que ha comprometido las arcas fiscales, esto desde el punto de vista del análisis económico, necesaria y oportuna en este momento, Simón. A ver, muchas gracias por la invitación. Sí, yo creo que esta era una medida necesaria, efectivamente, complicada y difícil, porque nunca son simples estas medidas. Uh-huh. Valiente también, porque no es algo simple de tomar y porque siempre genera opiniones contrapuestas. Pero la realidad es que la situación fiscal del Ecuador, que ya viene arrastrándose varios años, más de una década en realidad, tiene un problema muy de fondo, tiene un desequilibrio fiscal grande, tiene un déficit fiscal permanente, estructural, y ese déficit fiscal implica que cada año hay que buscar de dónde se financia, con quién pedimos prestada plata para ir llenando ese hueco, y eso hace que la deuda pública siga creciendo, y eso hace que el Ecuador no pueda tener acceso a mercados internacionales, no pueda tener acceso a un riesgo país bajo, y por lo tanto sigue estando siempre pataleando, para ponerlo de alguna forma. Entonces sí, era una medida importante. Cuando uno ve las diferentes opciones posibles de medidas fiscales, la realidad es que el subsidio al diésel es un subsidio bastante injusto, bastante inequitativo, porque favorece en buena parte a gente que sí tiene recursos, a contrabandistas, a también el tráfico de drogas, etcétera. También afecte cierto la medida a los sectores como el transportismo, que trabajan en el día a día y a quienes naturalmente les afecta. Creo que es legítimo lo que ellos están pidiendo de entender el tema de la compensación. Sí, pero dentro de las opciones posibles, creo que era una de las medidas más sanas para las finanzas públicas. Lo propio ocurre con el subsidio al gas de uso doméstico, y me refiero a esta consideración que beneficia a muchos sectores sin duda populares que necesitan de este subsidio, y a otros que no lo necesitan. ¿Por qué no hacerlo también con el gas? Creo que el subsidio al gas es más complejo, porque ahí la focalización es más compleja, y porque ahí también afecta, como usted menciona, a una proporción bastante más grande de los sectores más vulnerables del país. Uh-huh. En el diésel, una buena parte del subsidio no va a quienes más lo necesitan. Eso no quita que al tomar esta medida, está bien que el gobierno tome medidas compensatorias que apoyen a los sectores, digamos, más vulnerables, a los sectores más pobres, al sector agrícola de producción básica, alguna parte del sector del transporte, sobre todo aquel del transporte público de pasajeros, que no puede modificar su tarifa y que por lo tanto no le va a cuadrar, digamos, el tema, y mecanismos de ajuste gradual efectivamente tienen que tomarse. Por lo demás, lo que entiendo, lo que he oído del gobierno es que no tienen para nada en su agenda nada sobre el subsidio al gas. Eso es lo que se ha confirmado hoy en día por parte de la ministra de Finanzas. Ingeniero Salinas, las medidas de compensación, en este caso lo que había mencionado Carlos Bruni, si bien solucionan una parte del problema, también han reclamado por otros de los daños que sienten el sector del transporte, por ejemplo, el tema de seguridad, el tema de otro tipo de programas sociales. ¿Debería compensarse de otra manera quizá también esta eliminación del subsidio? Fernando. A ver, yo creo que el tema de la compensación, de acuerdo a lo que ha sido anunciado por parte de las autoridades del gobierno, son compensaciones únicamente
temporales de un espacio de 8 meses, creo que de 8 con 4 adicionales se ha dicho eventualmente. Exactamente. Entonces creo yo que las compensaciones que van a pedir seguramente los sectores económicos más afectados, como son en este orden el transporte, luego la agricultura, luego la pesca artesanal y otros sectores que utilizan combustible para sus usos productivos, pues van a ir en este sentido, en cuánto van a durar esas medidas. El día de ayer le escuchaba al ministro Luque que hacía una intervención respecto a que después de estos 8 meses le van a pasar, digamos, la responsabilidad a los gobiernos autónomos descentralizados para que ellos sean quienes pongan una nueva tarifa. Es decir, el día de hoy no tenemos tarifas más elevadas para el transporte de pasajeros, pero seguramente dentro de 8 meses comenzarán las negociaciones para revisar esos costos. Lo propio, no existen medidas de compensación para el transporte de carga. Por eso vemos, por ejemplo, que el día de hoy hay algunas manifestaciones, paros en puntos como el sur de Quito, como la provincia del Carchi, y me parece que también en la ciudad de Guayaquil habían algunas intentonas de paralización por parte del transporte pesado, aquel que transporta las mercancías desde los centros de producción hasta los centros de consumo. Entonces, esto es importante. Ahora también hay otras compensaciones también de carácter temporal, pero la pregunta que nos nace a todos los ecuatorianos y especialmente a la gente que manejamos energía es, bueno, esto si bien beneficia desde el punto de vista de las cajas fiscales, pero también hay una amplia implicación desde el punto de vista social, ¿sí? Que de alguna manera el gobierno tiene que manejarlo para beneficio, sobre todo, de la estabilidad política del país. Algo que tendrá que manejarlo sin duda. Vamos con Carlos Brunis. ¿De qué depende el hecho de que puedan eventualmente ya levantarse este tipo de medidas o sentarse de una buena vez en estas mesas de diálogo? Porque hoy por hoy se habla de esta medida de compensación, se habla de entre 450 a $1,000 mensuales, 23,000 transportistas. No obstante, hay descontento en otros sectores, pero ¿de qué depende de que esto fluya hacia adelante? Tomando en cuenta que incluso varios sectores de los transportistas han reconocido que este subsidio ya no podía seguir. Sí, y qué importante, dos cosas. En la primera intervención escuchaba sobre el pronunciamiento el día de hoy, de que hay la incertidumbre que del gas. Qué importante es seguir reforzando de que al menos no se conoce, no sabemos que eso vaya a ocurrir. Y eso es importante. Y en la segunda intervención diríamos que el tema del transporte pesado no recibe, si recibe. Hoy me decían unos compañeros del transporte escolar, no somos tomados en cuenta. Y eso es por falta de información de nuestros dirigentes nacionales. Entonces, tenemos entendido de que la compensación es para el transporte público y para el transporte comercial en el cual están incluidos los compañeros del transporte pesado, con la única diferencia de que ellos recibirán por 3 meses con la posibilidad de que pueda ampliarse un poco más luego de los 3 meses, pero sí están inmersos. Y mire, algo que se trató con el ingeniero Pedro Abril fue justamente hacer estas mesas de trabajo, y él inclusive se comprometió a que se fijen puntos donde los compañeros puedan registrarse. En cierto modo hay a veces divorciamiento con la tecnología, los compañeros a través de un link no, pero llegaron aquí en Quito 4 puntos, incluido lo que es Pifo y Los Chillos en el norte y en el sur, para que los representantes legales, solo los representantes legales, puedan con un listado y obviamente con todos los requisitos. Ahora es evidente, y perdón Carlos, es evidente que existe una división en todo el sector del transporte. Vamos con Simón Cueva. Esta división de alguna forma podría también comprometer estos diálogos a los que ha llamado el gobierno por un lado, y también el otro hecho que es importante, que todos han tomado en cuenta, y es que se trata de una compensación temporal. Si no se activa hoy este rechazo, si no, o si se logran desactivar estas manifestaciones por estos días, no tardará
tardarán muchos meses en volver. A ver, creo que hay que verle en conjunto, ¿no es cierto? ¿Quién consume diésel? Básicamente. Son 4 sectores, si uno le quiere ver así. Transporte pesado. El sector particular, el que tiene la camioneta grande que usa diésel, que en general es gente pudiente que puede pagarse y que está bien que no le subsidie el Estado porque es un malgastar los recursos públicos. Pero es mínimo. 2, el transporte público de pasajeros, en que efectivamente hay un impacto grande eventualmente sobre toda la población ecuatoriana que usa el transporte público, pero ahí entiendo que hay mecanismos de compensación que hacen que al menos por un buen rato el costo del pasaje no ha cambiado, sabiendo que es un costo que se ha mantenido muchos años también estable. 3, el sector del transporte de carga comercial, digamos, que puede en parte repercutir sus costos al usuario final, ¿no es cierto? A la empresa privada, a la que contrata. Obviamente eso depende un poquito del poder de negociación y por eso creo que hay algún mecanismo de compensación transitorio por unos meses, efectivamente, de lo que entendí. Pero hay ahí un sistema en que el impacto no debería ser tan grande sobre el precio final de los productos y ese es algo de mercado que debería poder manejarse con una gran parte de la situación. Y por último, un sector del que no se habla mucho, pero los contrabandistas, los narcotraficantes, etcétera, que usan una buena parte del subsidio indirectamente y que es absolutamente absurdo que el Estado malgaste tantos recursos cada mes para subsidiar actividades ilícitas que además crean la inseguridad de que hablaba Carlos, ¿no es cierto?, que son parte de ese proceso en que el Ecuador debe avanzar hacia un sistema más sano en ese sentido. Entonces creo yo que nunca son fáciles estas medidas, siempre hay opiniones un poco diversas, siempre habrá división en ciertos temas, pero a mí me parece que en conjunto tiene sentido enfrentar estos problemas como país, porque si no estamos pateando y es como que una medida que iba 20, 30 años, 50 años así, es como que somos adictos, ¿no es cierto? Como que fuéramos adictos. Y es una medida que sin duda ha frenado muchas decisiones políticas históricamente, en décadas incluso han estado gobiernos a punto de caer precisamente por tomar este tipo de medidas. Fernando, la eliminación de los subsidios a los combustibles tiene otro tipo de impactos, más allá del transporte, más allá de lo que hemos hablado de ciertos sectores que hoy por hoy están levantando su voz en rechazo a algunos, otros llamando al diálogo, pero hay impactos también, hay estos efectos colaterales. A ver, yo quisiera hablar de un poquito de cifras, sí, para completar el tema de los impactos colaterales. Uno de los impactos colaterales, por ejemplo, es el tema del medio ambiente. El tener energía no renovable como los hidrocarburos moviendo el transporte, yo creo que no le viene bien al medio ambiente bajo ningún concepto. Nuestro país ha incrementado durante los últimos años el consumo de recursos no renovables, específicamente combustibles líquidos, y se emiten más contaminación, más emisiones de gases de efecto invernadero al ambiente que producen finalmente este efecto de cambio climático que lo vivimos alrededor del mundo. Otro tema de los efectos colaterales es, y este ya tiene que ver con un tema que yo manejo, es el tema de la dependencia energética que estamos cayendo en nuestro país. Fíjese que año a año no solucionamos un tema tan grave como es el de tener una reducida capacidad de refinación de combustibles. En nuestro país tenemos 3 refinerías, una más vetusta que otra, y al final están con un poco más de 50 años de vida. Recientemente se incendió la refinería de Esmeraldas, no tienen la suficiente capacidad para producir los combustibles que demanda el país. ¿Cómo afectaría? Que tienen... Ajá, Fernando, ¿y cómo afectaría esto, ahora que usted lo menciona, en los estiajes que estamos advirtiendo cada año, en esta necesidad de tener diésel precisamente para las termoeléctricas? El país generalmente tiene su parque termoeléctrico que si bien consume diésel, pero en menor proporción, lo que más consume es el fuel oil. El fuel oil que produce especialmente la refinería de Esmeraldas, que estuvo parada, fíjese. Entonces yo sí creo que es hora, en este caso, viendo estos efectos colaterales relacionados con la energía, que por ejemplo el sector transporte se modernice. ¿Por qué no pensar en que
vamos a utilizar transporte, especialmente el que se hace dentro de las ciudades, transporte eléctrico. Hay una ley de eficiencia energética que les obliga desde el 2030 a los buses, es decir, el sector de transporte de pasajeros en las ciudades, a ser totalmente eléctrico. ¿Por qué no aprovechamos este momento ya con un precio internacional de los combustibles para desarrollar proyectos como estos? Y a propósito de su propuesta, Fernando, perdón que le interrumpa, a propósito de la propuesta, Carlos Brunies, esta es una propuesta que incluso en algún momento ya se hizo en la ciudad de Quito para los transportistas, el modernizar sus unidades, el cambiar a otro sistema, el ir un poco hacia adelante, en algunos casos generó resistencia. ¿Ustedes están en contra de esto? No, y más bien en la ley de tránsito se prevé, efectivamente, como dice Fernando, se prevé cuando los vehículos con años de vida útil deben ser ya reemplazados por vehículos eléctricos. Ahí puede funcionar mucho las mesas de diálogo, porque lamentablemente el compañero taxista, independientemente que no tenga ningún tipo de problema con la banca, que haya sido cumplido, no es sujeto de un crédito de 25, 30 mil dólares. O sea, el compañero taxista va a cualquier banca y dice, necesito un crédito de 25 mil dólares, no le van a dar. Es muy complicado. Así se diga, es que va a reducirse los costos de operación, que el cambio de aceite no va a hacer, que la gasolina como está cara. Pero no, ahí es donde pueden funcionar las mesas de trabajo en el tema de los créditos, ayudar y dar un poco de facilidades. Y precisamente sobre eso, Carlos, yo creo que es importante. Simón Cueva, usted estuvo al frente del Ministerio de Finanzas y allí también ha habido cierta resistencia. Muchos gobiernos han preguntado a su ministro de Finanzas para entonces, bueno, qué posibilidad hay de dar este tipo de subsidios ya en el ámbito de la renovación del parque automotor, por ejemplo, la generación de créditos a través de la banca pública. ¿Es posible esto o ya se abriría otro hueco, otro problema? A ver, yo creo que es posible siempre y cuando sea bien diseñado y bien focalizado. Creo que efectivamente, incluso de lo que entiendo, no conozco al detalle todas las medidas del gobierno actual, pero de lo que entiendo, si hay algún plan, por un lado lo que se hablaba varias veces de chatarrización, o sea, de aportar vehículos antiguos como parte de pago, digamos, de un crédito, y que el gobierno ponga también algún tipo de garantías que ayuden a acceder más fácilmente al crédito del sector financiero. ¿Hay las condiciones para eso? Es limitado. ¿Hay las condiciones para eso? Sí hay, o sea, es cuestión de armar bien el mecanismo y tal, pero sí creo que eso sea posible. Ayudaría a lo que menciona Fernando también, que es importante, ¿no es cierto?, que es el uso de combustibles fósiles en el mundo. Está cada vez... Muchos países en el mundo están intentando salir poco a poco de los combustibles fósiles e ir hacia energías alternativas más limpias, precisamente porque el calentamiento global, el impacto, los incendios que tenemos, todos los impactos climáticos y tal. Una forma de hacerlo es justamente, muchos países lo que han hecho es poner impuestos a los combustibles fósiles, no subsidios, sino todo lo contrario, precisamente para ir desincentivando, ir incentivando a que se vaya hacia otro tipo de energías, autos eléctricos, etcétera. Creo que este es un buen momento para pensar en eso, y quizás el segundo tema en que podría pensar el Ecuador, en línea con algo que menciona Fernando también, es tenemos una refinería vetusta, tenemos un sector, un monopolio en la importación de derivados, que en parte ha sido porque ha habido un subsidio grande, que ha impedido grandes inversiones y que nos lleva a tener una refinería muy vieja, ineficiente, etcétera. Quizás es un buen momento de ir pensando ahora con precios más libres en algún mecanismo de libre importación de derivados que vaya en ese camino y que permita atraer inversión para modernizar el sector y para tener gasolina de mejor calidad, diésel de mejor calidad, que dañe menos los autos también. Y ahí yo creo que es importante, Fernando, nuevamente, no solo el pensar quizá en la modernización de las refinerías o eventualmente inversión en nuevas, como ya es un tema que se lo ha planteado en algún momento, el cambio de la matriz energética, porque eso es algo de lo que se ha hablado insistentemente en los últimos años, no sé, más de una década, y no se ha concretado. No vemos tampoco que del año anterior a esta parte se haya concretado o se den los primeros pasos respecto de este cambio de la matriz energética.
Algunas reflexiones sobre este tema, Fausto. A ver, en primer lugar, el transporte demanda el 51% de la energía final en nuestro país, el transporte, ¿sí? Y de ese transporte, el diésel representa el 25% de la energía de consumo a nivel nacional. Entonces, hay un enorme potencial de pasar de ese diésel no solamente al tema de transporte movido por electricidad, que es renovable, que en nuestro país, porque se produce con hidroeléctricas y que es más barata inclusive, pero hay otro ingrediente dentro de este mix energético a nivel global que puede venir en nuestro país a afincarse con esas inversiones, que estoy hablando del gas natural, y el gas natural es especialmente utilizado en otros países para transportar carga, es decir, para lo que ahora se está transportando, ¿no es cierto?, con diésel, también se lo puede hacer con gas natural presurizado, de tal manera que los costos de ese transporte se pueden reducir, pero siempre y cuando hayan esas inversiones en nuevos terminales para importación, porque no tenemos el suficiente gas natural en nuestro país, también para regasificadoras, porque viene el gas licuado de manera importada, y por otra parte toda esa cadena productiva del gas natural en la distribución y la comercialización de este hidrocarburo. Creo que con esos dos ingredientes hay que ver este tema de la eliminación del subsidio del diésel como una oportunidad para inversión y también para ese cambio de la matriz energética que usted muy bien señala en este momento. Ahora, Carlos, ¿estamos en este camino y estamos dispuestos a todo este tipo de cambios? ¿Estamos dispuestos quizá a avanzar ya, a dar este paso hacia adelante, o vamos a resistirnos quizá a esta corriente? Carlos. Mire, que nosotros en 17, cuando hubo un proceso de regularización aquí por todo el mundo, por tantas cosas que presentaron en la ordenanza, nosotros pedíamos, inclusive nos llamaron a una socialización. Si hablan, imagínense que 12.905 taxis entraron a Quito y nosotros decíamos solo el 10% de esos 12.000 que sean eléctricos. Nunca se tomó. Nosotros pedíamos. Y por esta falta de que la autoridad también a veces no le pone énfasis a estos asuntos, hasta seguros. Nunca nos obligaron a los seguros. Ahora que nos quieren obligar, la gente se resiste. Entonces, si hace 20 años nos hubieran obligado a los seguros, ya todo el mundo el seguro tuviera y no hubiéramos tenido este momento. Pero ustedes están dispuestos a este tipo de cambios, por un poco esa es la idea. Todo el sector del transporte, ahora que lo vemos dividido, en algún momento se ha opuesto a estos cambios, se ha opuesto a las medidas, se ha opuesto a dar este paso hacia adelante, que creo que en eso han coincidido varios sectores, analistas económicos, incluso el propio transporte, en que ya era necesario. ¿Están dispuestos? Quisiera un poquito argumentar un poco más sobre este tema. Nosotros siempre hemos solicitado, mire que para esta semana teníamos una reunión con un empresario de Cuenca, un vehículo eléctrico, porque nosotros requerimos probar el vehículo, porque una cosa es eléctrico que lo utilice alguien para la oficina, a la casa o a la escuela, a dejar a los niños. Otra cosa es ponerlo a trabajar el vehículo. Autonomía, porque ahora todo el mundo nos dice 450 de autonomía, 500 de autonomía, y ya hemos hecho pruebas. Ni 150, porque otra cosa es ponerlos con pasajeros que suban la Olmedo, que suban la Canadá y que suban la Río Frío. Entonces, no es tan fácil. Entonces, ahí necesitamos también garantías y que no ocurra lo que ocurrió. Obviamente ya la tecnología ha avanzado, pero en Cuenca la gente se decepcionó con el vehículo eléctrico. Una operadora adquirieron vehículos eléctricos y lamentablemente se fueron a la quiebra los de Loja, perdón. Tendrá que ser esto también parte del análisis. Para ir cerrando de a poco, doctor Cueva, el impacto que puede tener, que es un poco lo que hablábamos al inicio, y la pregunta que muchos se hacen, toda esta compensación por un lado y todo lo que podría recaudar producto de la eliminación del subsidio, el Estado ecuatoriano, ¿regresará a las arcas? ¿Cuál es la forma en la que regrese? Ha habido economistas también que en este momento cuestionan, porque dicen vamos a llegar prácticamente a lo mismo con la compensación por un lado y con la falta de recuperación del dinero. ¿Se logrará reinvertir esto?
A ver, yo creo que esta es una medida importante para las finanzas públicas, relevante y estructural. Es decir, que es un cambio de largo plazo que tiene impacto permanente. Efectivamente, hay varios mecanismos de compensación. Es sano que haya mecanismos para compensar en especial a los sectores más vulnerables, al transporte público de pasajeros, a los sectores agrícolas, de pequeños productores, etcétera. Pero hay que entender que parte de esas compensaciones son, uno, de transición, dos, que son, por ejemplo, dar créditos a los transportistas para hacer un cambio de autos. Es un crédito que luego se va a devolver y que le va a regresar de una u otra forma, y que por otro lado no necesariamente sale de las arcas fiscales en el sentido del gobierno central, sale de la banca pública y de otros lugares. Entonces, la forma práctica es un poquito más complicada en el cálculo técnico del impacto. Creo que va a tener un impacto positivo y favorable para las finanzas públicas, pero además creo que es una medida que manda un mensaje de credibilidad del país afuera, y eso va a ayudar a que el país tenga más acceso a financiamiento externo, tenga menor riesgo país, nos presten a tasas de interés más bajas, y todo eso ayuda a que sea un país más estable, que atraiga inversión, que haga que más gente traiga plata para poder trabajar y para generar empleo, y que nos trae además más flujos de financiamiento externo que ayudan a que el gobierno se ponga al día los atrasos, no se atrase con la salud pública, con la educación. Eso también es un efecto colateral positivo. Que debería... Entonces, yo entiendo que hay sectores afectados, es natural con una medida de este tipo que nunca es simple, pero creo que en conjunto es un muy buen paso para las finanzas públicas. Para cerrar, Fernando Salinas, ¿cuál debería ser la reacción de los sectores que reciben este impacto con la medida? A ver, todo depende del cristal con cual se lo mire. Evidentemente hay de hecho, digamos, temas muy positivos especialmente para las finanzas públicas, lo acaba de decir Simón. Es una medida que de alguna manera va a ser más sostenible el presupuesto, ya no va a haber de aquí a un año que hacer estas reservas o endeudamiento inclusive para el tema de importación de combustibles y sus subsidios consecuentes. Pero también existen algunos sectores afectados, especialmente ubicados en las clases sociales populares, en las clases sociales de los quintiles más pobres de la población, donde está, por ejemplo, el campesinado, donde está el pescador artesanal. Y creo que allí el Estado tiene que poner, digamos, todas las instituciones para que den las debidas compensaciones, que de repente no pueden ser de meses, sino más bien que pueden ser un poco más largas desde el punto de vista temporal, para que esa gente pueda cambiar pues su posición socioeconómica y pues mejorarla en virtud de esas compensaciones. Yo creo que se tiene que focalizar, ¿no es cierto?, estas compensaciones en esta población más desposeída. Importantes las tres visiones. Les agradecemos de antemano a los tres, a Carlos Brunis, a Simón Cueva y a Fernando Salinas, por su posición respecto de esta decisión del gobierno que ha sido polémica en las últimas horas. Durante este fin de semana ha generado reacciones hoy y por supuesto estos puntos de vista interesantes en el caso de Carlos Brunis respecto al sector del transporte, de Simón Cueva de la parte económica y Fernando Salinas desde el sector energético. Gracias nuevamente a los tres por su tiempo, por haber estado con nosotros y por darnos un poco de luces respecto de cada uno de estos temas importantes para quienes nos escuchan, por supuesto. Gracias a todos, buenas noches. Buenas noches, gracias por la oportunidad. Gracias nuevamente. Esto es Notimundo Estelar, siempre bien informados. Noticias, entrevistas, análisis.